Ya en la clase y vascular, el componente muscular, o sea, el tejido cefálico. Ya. Entonces ahora vamos a ver el componente vascular, ya nos interesa el componente muscular. En cuanto al componente vascular, también se llama patología vascular, nos enfocamos desde el punto de vista de la presentación de lo que se llama hemorragia subaracnoidea espontánea, que en gran medida, quizá un 80-90%, es causada por un aneurisma cerebral. La hemorragia subaracnoidea espontánea hay que diferenciarla de la hemorragia subaracnoidea traumática. La traumática tiene un origen en un trauma. Y hay traumas, los moderados y los graves, los moderados tienen 95 y 99% tienen hemorragia cerebral traumática. Pero cuando es espontáneo, cuando no tiene trauma asociado, llamado así hemorragia cerebral, la primera causa es el aneurisma cerebral. Es una gran tragedia y es un gran problema, como vamos a ver. En esta diapositiva, ¿están viendo? ¿Está viendo? Gabriela. Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Sí. Está el doctor Donald Morote. Donald Morote, se está viendo una niña chiquita en clase. Así trataba la neurocirugía. El doctor Morote hizo crecer al servicio de neurocirugía Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿No se escucha nada? No, de vez en cuando se va su audio. Sí, dándole todo el volumen. El término se celebra o sea, uno celebra en febrero. No sé. Ahora se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, doctor, un poco mejor. Hoy, ahí está. ¿De qué? No sé, te digo Es lo que el puente rojo ese que llevaba con un táctil. O moto lineal, creo. La comunicación, pero lo que ha sucedido es un desborde. Un desborde ¡wow! ¿Es de acá, no? ¿Es el puente rojo? ¿Me hacen el puente rojo el día? No, ese es en... ¿no? Sí, pero el puente rojo el día. Ahora, ¿cómo están? ¿Están viendo? ¿Puente rojo? ¿Cuál es el puente rojo? Aló. Y ahí se cayó, ahí está, ¿ves? Sí, doctor. Yo no puedo pasar tampoco. Y digo, no, por ahí, por ahí. ¿Se escucha bien? Va, si vamos con el puente rojo, subiendo.
Ya, pues yo ya no he dicho que encuentre rojo. Aló. Sí, doctor, se le escucha mejor, pero si se va el audio le avisamos. No, ok. Como les explicaba, desde el último brote, nosotros salen aneurismas Es la misma ciudad, es abajo. 28. Ya, para el 4, él había progresado bastante. Ya, para operar aneurismas se necesita pues, todo un equipo, todo un servicio. En este caso es el servicio de cirugía cerebral y neurointensivismo. Trabajamos con un equipo completo de enfermeras intensivistas, técnicos intensivistas, médicos intensivistas, tenemos como 11 médicos que se dedican al paciente con hemorragia cerebral. ¿Ya? En ese estado es que tenemos ventiladores, magnéticos, sensores de presión cerebral, monitores, equipos de hemodinamia, tenemos encefalógrafos. ¿En el colegio? Ahora estamos usando más equipos nuevos. La idea de darles el máximo de apoyo. Un trabajo en equipo muy complicado. Entonces, como ven ustedes acá en este esquema, se ve a una arteria cerebral con un clip que está cerrando una dilatación que se llama aneurisma. Este aneurisma está en el espacio subaracnoideo porque si se rompe, nos da la hemorragia subaracnoidea. Como les explicaba, el doctor Morote trabajó hasta el año 74 en condiciones bastante disminuidas, precarias, primarias, pero aún así, en su tesis doctoral consiguió operar 50 malformaciones y 50 aneurismas y presentó su trabajo. Se llama Cirugía de los aneurismas y malformaciones en el año 74. Tesis doctoral estoy enseñando, la que nos enseña mucho. Es un aneurisma. ¿Y dónde viene el aneurisma? El aneurisma es una dilatación sacular en una pared arterial cerebral. Entonces acá esta dilatación como un globito, puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Puede ser una sola, como la que acá. Y necesitar un solo clip o reforzar otro clip, o colocar dos para cerrar el proyecto. ¿Qué hace el clip? El clip es un dispositivo ideado por Walter Dandy en el año 1938. Este clip ¿qué hace? Tiene un dispositivo en la parte posterior que al apretarlo se abre y al soltarlo obviamente se cierra. Entonces ven ustedes acá, se coloca el clip de tal forma que cierra el cuello y clausura la entrada de sangre de esa zona. ¿Por qué es grave esto? ¿Por qué? Porque cuando hay una rotura como ven ustedes acá, esta rotura permite la salida de sangre del espacio intravascular arterial que tiene la presión de la arteria carótida, que son 110 milímetros de mercurio. Entonces, esta sangre con esta presión de 110 sale hacia el espacio subaracnoideo que tiene la presión intracraneal que hemos escuchado ya en la clase teórica anterior, que es de 11 milímetros o máximo 15. Entonces, esa diferencial de presiones hace que es lo que tenga catástrofe cerebral. El aneurisma como dilatación sacular dentro de la pared arterial, como ustedes acá, tiene un domo, tiene un cuello, y tiene tamaño. En este caso, por ejemplo, le hemos medido de 6.1 milímetros, hay de 5 milímetros, hay pequeñitos de 2 milímetros, de 3 milímetros, y hay gigantes de 25 o 30 milímetros de diámetro. ¿Ya? Ahora, en algunos casos es suficiente con colocar un clip o un clip que se cierra, o uno más largo que se cierra, o dos. En este caso son dos, por ejemplo, están acá. O reforzar con clips fenestrados y con clips de tal forma que se cierre el clip. En este caso fue con uno, dependiendo del grosor del cuello, de la resistencia del cuello. Estos factores hay que tomarlos en cuenta. Entonces, estos aneurismas o dilataciones ocurren en las arterias del cerebro. Acá hay una relación de las arterias más frecuentes, que son la arteria cerebral media, la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior, con una cancha posterior,
Los más frecuentes en el también se presentan en la fosa posterior, en esta parte, en la arteria basilar, en la bifurcación de la arteria basilar, como vemos ustedes acá, o en las ramas previas a la bifurcación de la arteria basilar, como son la pica, la carica y diversas arterias. Pica es el acrónimo de cerebrosa posterior, cerebrosa posterior, anterior, ahí. Entonces, en general, hay muchas localizaciones, pero hay frecuentes, los más frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? El doctor Lawton ha hecho un trabajo que se llama 7 aneurismas, donde ubica los más frecuentes. Los más frecuentes, comunicante anterior, comunicante posterior, cerebral media. Entre los tres, más o menos el 90%. Pues se añade con porcentajes pequeños, se añade corredera, se añade pálmica, se añade pilar, se añade la pica. Entonces, el doctor Lawton ha hecho 7 aneurismas, o sea, 7 aneurismas con los más frecuentes, los lugares más frecuentes, dándonos algunas recomendaciones, algunos consejos para poder hacer buen clipaje de los aneurismas. O sea, ¿qué es clipaje? Quiero que escuchen bien, que clipaje es excluir al cuello del aneurisma de la con una cirugía o microcirugía para eliminar y evitar que haya salida de sangre arterial hacia el espacio subaracnoideo. Pero tú tienes esa finalidad. Ustedes ven acá que el aneurisma puede ser de forma sacular, así como un saco, puede ser como una ampolla, doblez, como se llama, puede ser fusiforme, en forma de uso, puede ser dolicoitásico, o sea, largo, ancho, a veces hay uno vertiginoso también, puede ser micótico, o sea, a raíz de una infección, ahí llega un trombo infeccioso, carcome las paredes, es un granuloma y una verruga, puede ser un micótico. Puede ser también ser un disecante, un traumático, un gigante. De diferentes formas se puede tener el aneurisma. En cuanto al tamaño, ya cada vez hay estudios más contundentes sobre la utilidad de usar el tamaño de un aneurisma viendo las posibilidades de ruptura. Hace unos 10 años más o menos se consideraba que si un aneurisma tenía hasta 7 milímetros, por encima de 7, la posibilidad de ruptura era muy alta y se recomendaba operar. Actualmente, en este momento, a nivel mundial hay un consenso de que si un aneurisma adquiere el tamaño de 5 milímetros, más de 5 milímetros, el grosor del cuello, del fondo del saco debe ser. Entonces, ya hemos avanzado un poco, ahora se habla de 5 milímetros. Entonces, eso no se olvide nunca. Hay crecimiento del aneurisma, sí, el aneurisma conforme va pasando el tiempo va creciendo. Y obviamente aumenta el riesgo de ruptura. Tenemos muchos trabajos que se han hecho al respecto en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, el gobierno en Japón ha encontrado un riesgo anual de 18.5%. Uvela, que trabaja en Finlandia, en bastante aneurisma, encuentra que el 45% de aneurismas crecen en 1 milímetro por año. Crece en 1 milímetro. Son datos que hay que tomarlos en cuenta bastante para poder aconsejar al paciente. Si nos lleva a nuestras manos un paciente que tiene un aneurisma, que tiene un cuello de 7 milímetros, que no se ha roto todavía, entonces tenemos que recomendarle que se opere porque el riesgo es alto. Si tenemos un paciente que se le echa una resonancia y se ha encontrado como un hallazgo, una resonancia, un aneurisma de 3 milímetros, no le vamos a decir que se opere mañana, porque el riesgo es bien bajo. En ese sentido es que ayuda el tamaño de 5 milímetros. Menores de 5 pueden esperar. Mayores de 5. Bueno,
¿Qué factores hay de riesgo? ¿Por qué crece el riesgo? Se han enumerado bastantes factores. Por ejemplo, factores genéticos. Hay familias completas con algoritmos. El tamaño, hemos hablado sobre el tamaño. Crecimiento, ya hemos hablado, un mínimo temporal. La localización, los esfuerzos posteriores son más riesgosos, crecen más rápido, con su paternidad. En cuanto a la forma, los oculares también son más agresivos. En cuanto a la dinámica del flujo, que es uno de los conceptos más importantes en este momento, se habla sobre la fuerza que ejerce sobre la pared de las arterias el flujo sanguíneo. Los cambios en el flujo sanguíneo determinan que haya estrés hemodinámico y entonces se dilata la pared. También cuando son múltiples o antecedentes de haber sangrado antes. Hay gente que tiene pues 5 o 6 aneurismas que han bordado, derecho e izquierdo. Entonces, esos hay que tratarlos con mayor discreción, estar más metidos en ellos porque el riesgo de sangrado es mayor. Síntomas por compresión también vamos a verlos. ¿Qué significa eso? Que al crecer el aneurisma comprime estructuras nobles. Dentro de las estructuras más conocidas en este momento por compresión, el que más llama la atención es la compresión al tercer nervio craniano. Entonces, el paciente que tiene un aneurisma de la comunicante posterior, ojo, de la comunicante posterior, y presenta miliasis anisocoria, tosis palpebral, tengo una comunicante posterior que ha crecido y comprimido al tercer nervio. Es un síntoma por compresión. No sucede eso con la coroidea, ni con el comunicante anterior, ni la ICA, ni PICA. Eso pasa solamente con el aneurisma de la arteria comunicante posterior, en la vecindad con el tercer nervio craniano. La edad también. A mayor edad y más comorbilidades, es más frecuente la posibilidad o el riesgo aumenta para sangrado. El otro aspecto es que cada vez tenemos más avances tecnológicos para poder evidenciar bien la forma. El avance tecnológico nos permite ver con la fotografía, la reconstrucción en 3D, o sea, tridimensional o bidimensional de los pasos. En este caso, vemos ustedes acá, estamos reconstruyendo la forma de este mismo para poder enfrentarlo y poder planificar su tratamiento. Igual acá, cada vez las imágenes son mucho más hermosas, más explícitas para saber qué está pasando y qué vamos a hacer. El avance tecnológico, por ejemplo, se ha evidenciado mucho desde el momento que se descubrió la arteriografía, pero actualmente tenemos la angiotomografía que se hace en la guardia. Ustedes saben que a todos los pacientes que tengan una lesión cerebral aguda se le hace su tomografía. Si encontramos sangre subaracnoidea en los espacios internales, inmediatamente hay que hacerlo, programarle una angiotomografía. Y en la angiotomografía vemos esta imagen del cráneo, imagen de un aneurisma. Inmediatamente hay que planificar qué se va a hacer, que se va a operar en agudo o va a ser un diferido. Si se hacen diferidos, se les hace angiotomografía también. Entonces son distintas formas de abordaje. Entonces, en hemorragia cerebral el diagnóstico lo hacemos con arteriografía, en América Latina y en América en general. El diagnóstico, el gol estándar para estudiar a la hemorragia cerebral espontánea con aneurisma se llama arteriografía. Entonces, también ustedes. Esta arteriografía se realiza en el angiógrafo. Vamos a hablar más en detalle después para ver la causa del hemorragia. Entonces la angiografía nos va a permitir a nosotros establecer el tamaño, la morfología, la localización, cómo es el cuello, si es único o múltiple.
toda la circulación colateral y planificación terapéutica. En esto nos permite con relación a los aneurismas de la arteria. Entonces la arteriografía es muy importante, como ven ustedes acá, para establecer la presencia de todas las arterias. Acá, estamos viendo todas las arterias. Comunicante anterior, anterior media, comunicante posterior, cerebral posterior, entonces nos permite establecer detalladamente. Entonces tenemos que se localiza en el aneurisma de la comunicante anterior, generalmente sangrado en la región interhemisférica anterior, como ustedes acá en la tomografía, sangrado en la región anterior, interhemisférica, casi seguro, comunicante anterior, sobre esa arteriografía, o de la carótida interna, comunicante posterior, sangrado. Entonces, eso nos da la idea de que es una aneurisma de la comunicante posterior, o una rotura de la cerebral media, como ustedes en la región lateral. Esos son lugares los más importantes de ubicación y manifestaciones clásicas en la tomografía y en la arteria, el aneurisma de la comunicante anterior, de la carótida interna, son los más frecuentes. Saben ustedes lo que les hablaba el doctor Lotton, el libro sobre 7 aneurismos que se llama, se ven aneurismos. Ya, siempre lo dije, cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior. Aquí entre los tres se suma aproximadamente 90%. En nuestra casuística está haciendo 90%. Pero también hay de vacilar, oftálmica, pica, pericarditis. De ahí aneurismos. ¿Qué es la hemorragia suprarrenal espontánea? Entonces vamos a aclarar bien ese concepto. Es el sangrado de un vaso arterial en el espacio suprarrenal. Puede ser arteria, puede ser la vena. Más frecuente es arteria. ¿Cuál es la causa más frecuente? Aneurisma cerebral. Como ustedes acá, en este esquema, donde se ve el espacio suprarrenal trabeculado, y ahí está el vaso, y ahí está el aneurisma, sangre. En la tomografía se ve sangrado en el espacio correspondiente a la cisterna, al polígono de Willis. Acá tienen ustedes al polígono completamente dibujado. En la región interhemisférica anterior, comunicante anterior, en la región lateral, cerebral media, comunicante posterior, y toda la base. Entonces, la hemorragia suprarrenal pinta al polígono de Willis con sangre. Estoy llena de sangre. También puede ser hacia el valle de Silvio, podría ser la cerebral media, llena de sangre hacia Coahuila. Entonces, la hemorragia suprarrenal se define espontánea, salida de sangre al espacio suprarrenal sin relación contraria. Sin relación. Sale en forma súbita sangre, trae toda una catástrofe, el paciente tiene conocimiento, tiene dolor de cabeza, se desmaya. El problema estriba en la cantidad de sangre que sale a diferente presión. Cuando sale mucha sangre, no es fatal, y queda todo. Epidemiológicamente debemos saber que en nuestro país se ha determinado en 15 o 16% por hemorragia suprarrenal anual, 6%. Ojo, tengo que se encuentra, esto pasa en Perú. La casuística es similar a Estados Unidos, 16%. Hay otros lugares donde hay más, por ejemplo, Japón son 95 por 100.000, y en Finlandia 120 por 100.000, son más. Ustedes se encuentran como en lugares del mundo donde hay más cultura de aneurisma. Obviamente es más de 1%. Más o menos son el 5% de todas las accidentes cerebrovasculares. Hay gente alrededor de 55 años o menos. Mueren. La mitad mueren con el sangrado. La mitad de pacientes fallecen con hemorragia cerebral espontánea. Y de los que sobreviven, el 49% sigue dependiente, o sea, pierde el trabajo, es como una catástrofe laboral.
Ahora, el sangrado inicial mata no solo la mosaica, pero ocurre también en lo que se llama isquemia secundaria o llamado espasmo, vasoespasmo. El vasoespasmo se complica, aumenta en un 30% la mortalidad. Malos resultados, no de mortalidad. Y más el desangrado. El desangrado aparece en el primer día y entre los 3 primeros días. Aumenta la mortalidad. Y el vasoespasmo la mortalidad. Entonces tenemos que es un gran problema. Tenemos que tener cuidado. Aquí ven ustedes un cuadro donde se considera todas las posibilidades diagnósticas que hacen el hemorragia espontánea. La que más nos importa a nosotros es que los aneurismas cerebrales causan el 80% de la hemorragia cerebral. El 80%. Y hablamos sobre esto, causas exactas, que le atribuye al cigarrillo, pero que esté absolutamente recién causa efecto. Hay lugares donde hay bastante alcohólico, ¿no? Pero se considera que el uso del cigarrillo, el uso del alcohol y las personas que son deleterios para la población. El sangrado que ocurre a nivel de la sistema nasal es en la membrana, es una membrana delgada, una membrana llena de líquidos hemorrágicos. Ustedes ven acá, la sangre ha salido y se ha llenado de líquido, se ha llenado de coágulos. En la tomografía se ve pues el coágulo por todos lados. Entonces, estamos en este problema. Ahora, se han hecho muchos estudios sobre la fisiopatología, pero lo más concreto es el estrés hemodinámico. El aumento del estrés hemodinámico determina la zona en la pared, se bifurca. En esa zona de la bifurcación, entonces vemos que en esas zonas se debilita la pared inmediatamente por el estrés hemodinámico y se adelgaza de tal forma que solamente hay ínfima. Esta ruptura neumática se da en espacios hemodinámicos. Claro, ustedes el estrés hemodinámico produjo una condición uniforme. La ruptura, vuelvo a decir, es gravísima. Tienen que tener en cuenta que en la ruptura de hemorragia cerebral hay eventos iniciales. Esos eventos iniciales, lo que ocurre apenas se rompe, es una liberación de sangre y acumulación de sangre. La liberación llena el espacio de las cisternas de la idea, llena, reemplaza en algún espacio de que es hemorragia, provoca una hiperemia reactiva y una isquemia transitiva. Eso pasa a las primeras 70 horas. Generalmente, siempre ocurre. Este tipo de injuria primaria ocurre fundamentalmente, recuerden siempre, a complicaciones generadas por la destrucción de la sangre. La destrucción de la sangre termina simpático eso trae como consecuencias problemas pulmonares, disfunción cardíaca. Doctor, disculpe, no se le escucha la parte que está explicando. Ahora,
Ahora sí, ahora ya, sí. no me va a mover mucho. Entonces, el estado simpático hipersimpático, o sea, el estado de activación del sistema nervioso simpático, provoca edema pulmonar, disfunción mecánica, isquemia global, incluso hay lesiones cardíacas, ¿no? Entonces, todo este espacio es provocado por la sangre y el estado simpático. Bueno, esto es tan grave que muchos pacientes llegan a tener lo que se llama pulmón neurogénico, estasis miocárdica, el síndrome de la cardiomiopatía de Takotsubo. Hay cambios electrocardiográficos similares a un infarto, hay hiponatremia, respuesta inflamatoria sistémica, etc. Todo eso en el cuadro agudo. Ojo, en el cuadro agudo, por activación simpática. Pero también puede haber lesión en el cuadro agudo por efecto mecánico. O sea, se destruye tejido cerebral, hay coágulo, hay efecto de masa, hay hidrocefalia aguda. También provoca. Ven ustedes cómo el daño prácticamente se va, digamos, ejemplificando de una forma negativa. Bien, entonces, ven ustedes acá, se rompe el aneurisma, hay hemorragia subaracnoidea, hay isquemia transitoria global y daño primario. El daño primario, vuelvo a recalcar, es por estado simpático compresión microcirculatoria, apoptosis, alteración de la barrera hematoencefálica, alteraciones de la autorregulación, edema cerebral, disfunción de calcio, estrés oxidativo. Todo eso se traduce para el paciente. Para el paciente. El paciente va a tener edema pulmonar, estrés respiratorio agudo, va a tener arritmias, contractilidad miocárdica marcada, TIRS, sistémica inflamatoria. Hiperactividad simpática es negativa, es uno de los aspectos que no hay que olvidar, la hiperactividad simpática. ¿Por qué? Por aumento de las catecolaminas, aumenta los péptidos natriuréticos, incrementa el sistema renina-angiotensina, hay citoquinas, todo eso trae problemas. ¿Ya? Ese es el cuadro 1. Pero una vez que pasan los días, después del cuarto o quinto día, después del cuarto o quinto día, se ve que hay zonas donde hay vasoconstricción por activación plaquetaria. Estas son las zonas que provocan el vasoespasmo. Entonces el vasoespasmo que se presenta trae problemas por isquemia. ¿Por qué? Porque no pasa la sangre. El paciente está clínicamente conversando, deja de conversar. De estar sin déficit motor, empieza a tener déficit motor. Entonces hay que combatir el vasoespasmo, que aumenta la morbimortalidad. El sangrado nada más por sí mismo tiene su propia mortalidad. El resangrado que les manifesté se provoca las primeras horas, los primeros 1 o 3 días más que en el primer día, pero hasta el 3 días por sangrado, detecta, aumenta a los muertos. Y después de eso, si sale más o menos o no sale y hace vasoespasmo, aumenta las posibilidades de lesiones, lo que se llamaría morbilidad o muerte del paciente mismo. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, la hemorragia provoca isquemia cerebral, provoca disminución de la presión de perfusión. Y el estado hipersimpático, por catecolaminas, por callos libres, por
Todos ellos aumentan el estado de conciencia, aumentan todos los estados. Si duermes toda la sintomatología, pero ¿qué más hay? El cuadro clínico es clásico, pero también a veces ya sobrepasos en los dos, de una forma tal que básicamente es una cefalea muy intensa. La cefalea más brutal que tiene el paciente está en coma. Se despierta lentamente con la cabeza. Con la mirada con jugar, con una versión, caminando sobre el espejo, el paciente está mal. Entonces, este enfermo prácticamente va a tener cefalea intensa en los meningios, una cefalea brutal sin esfuerzo. Hay fotofobia, náusea, vómitos, hay llegar al coma, hay compromiso de nervios oculomotores en el tercer medio craneal. Puede haber convulsiones también. Como ven ustedes, el cuadro clínico es importante, pero hay que sospechar. Lo más importante es la sospecha. Acá a la izquierda tienen ustedes una relación de síntomas, tienen ustedes con cefalea o de cabeza, alteración de conciencia, náusea, vómito, hipertensión, fiebre, fotofobia, paralización, tensión, entonces, son síntomas generales. Y aquí a la derecha les presento cómo sospecharlo. Hay otros síntomas que no tienen relación. Estás, dolor de espalda, dolor unitario, retroarticular, dolor de cuello, debilidad, marcha inestable. Es tan importante sospechar o tener en cuenta la presencia de un hemorragia espontánea que se ha hecho la escala de predicción clínica, ¿no? Con la idea de tenerlo a la mano, ¿no? En la escala de Ottawa de Ontario, donde más o menos te ayudan a sospechar, pues si un paciente tiene 40 años o más, si tiene rigidez nucal, si vive en ambulancia, si está hipertenso, si tiene compromiso de conciencia, debes de sospechar que tiene hemorragia subaracnoidea. Debes sospechar. Una vez que el paciente ingresa a emergencia, tenemos que ponernos de acuerdo cómo evaluarlo y tener un patrón que nos permite evaluar que tengan el mismo problema. Hay tres escalas que vamos a hablar de Handicaps. Escala Handicaps tiene por objetivo informar. Acá la escala de Handicaps. Doctor, disculpe, no se le escucha muy entrecortado. Por momentos no falla, creo, el sistema. ¿Ahora está bien? Sí, doctor. Hola. Ya. Ven ustedes acá la escala de Handicaps. Sigan mi puntero. Dice tabla 1, mortalidad por la Handicaps. Vean ustedes, existen 5 grados y así clasificamos a los enfermos. Los que tienen grados Handicaps 1, 2 y 3 tienen un esquema de grado mayor de 15, perdón, mayor de 13, 13, 14, 15. Están despiertos, asintomáticos, de dolor de cabeza, confundidos.
para que vean ustedes. Así pasa. En el grado 4 y 5 ya casi está más comprometido. En el grado 4 es estuporoso, y en el grado 5 está en coma, con respuesta o sin respuesta motora, o en desorientación. ¿Cuál es lo importante? En los grados 1, 2 y 3 responden bien a la microcirugía. Son llamados de bajo grado, y los de alto grado son de 4 y 5. Es importante saber el corte que se ha hecho con el ANGES en el año 68 y en el año 2002. Ya prácticamente 30 años. En 30 años se ha mejorado muchísimo la mortalidad. La misión es ahora mejorar los 4 y 5. ¿Por qué? Porque la mortalidad era alta cuando se operaba por 3 años. Entonces, el grado 4 y 5 supera 52% de mortalidad, la mitad de 2, estamos muy graves. Son mejorado. Antes era 71%, ahora es 34%. Grado 5, el 100% moría. El 100% imagínense ustedes. Perdón. Entonces, ¿de qué otras clasificaciones les hablaba ustedes? Les hablaba de la World Federation, o sea, la clasificación de la Organización Mundial de Neurocirujanos, la Federación Mundial. Ellos, de alguna forma, también utilizan el Glasgow, para describir al paciente que tiene hemorragia. Nosotros usamos más la Hamilton, es más usual. Ahora ustedes me dirán, ya tenemos la sospecha clínica, pero ¿cómo hacemos para encontrar a la neurosis? Se hace el neurodiagnóstico vascular. ¿Cómo se hace? Se utiliza todo lo que tenemos en la mano en este momento de avances para sacar, claro, ¿qué problema tiene el paciente? Tenemos una tomografía, tenemos angiotomografía, tenemos resonancia, angioresonancia, tenemos arteriografía cerebral, también usamos una punción lumbar y el Doppler transcranial. Cada uno tiene su objetivo. Cuando un paciente tiene un sangrado funcional, se hace tomografía. Cuando hay emergencia, con cefalea, náusea, vómitos, semicomatoso, con ajustes despierta, todo lánguido, se hace tomografía. Si encuentra sangrado, inmediatamente se hace la angiotomografía. También puede tratarse de un paciente que esté en la calle, controlándose el dolor de cabeza en forma crónica. Y entonces, ¿qué hacemos? Se le pide una resonancia. En la resonancia, ¡pum!, aparece una. Y se estudia con una angioresonancia para ver qué tamaño tiene, qué condiciones, si debe operarse de una vez, si puede esperar. Entonces, tenemos ya resonancia. Y la resonancia y resonancia nos ofrece, nos permite ver aneurismas no rotos, aneurismas que están caminando. Con la tomografía para ya, para decidir. Pero también puede ocurrir que no estamos muy claros en el diagnóstico que tenemos con las imágenes de la angiotomografía y la angioresonancia. Pedimos arteriografía, que es el gol estándar. En la arteriografía tenemos una visión exacta y total. Es un estudio vascular. Pero también puede pasar que el enfermo haya tenido eso hace 10 días, 12 días, 15 días. Hacemos la tomografía y ya no hay nada. La sangre se ha reabsorbido y está normal. Pero ha tenido cuadro clínico. La punción lumbar tiene por objetivo encontrar restos de la hemorragia.
crómico, un líquido por ahí, cuando son un índice determinado y la otra opción es que ya estoy pegado al paciente y tenemos que hacer seguimiento si nos hace vasospasmo. ¿Cómo lo hacemos? Con Doppler. Así que le hacemos un Doppler transcranial diario y tenemos la idea exacta de lo que está pasando. Exacta de lo que está pasando. Si está haciendo vasoespasmo o no, es que es lo más importante. Si está haciendo vasoespasmo, nos adelantamos con Doppler, ganamos tiempo. Entonces, ya hemos mencionado la tomografía, es el de elección, no lo olviden, es el procedimiento de elección, la tomografía, da el diagnóstico del 90% de los primeros 72 horas de alta capacidad, interés en el sitio de ruptura. Ahora hay un detalle en la tomografía y el sangrado. Por la cantidad de sangre y la ubicación de la sangre, ya se ha determinado que se puede establecer si este enfermo tiene tendencia a hacer vasoespasmo por la cantidad de sangre que tiene dentro. Entonces eso se llama la clasificación de Fischer. Significa ver si este enfermo va a hacernos o tiene el riesgo alto de hacer vasoespasmo. O sea, mayor Fischer, que tiene sangre en los ventrículos, sangre en todas las externas, obviamente. Eso vamos a ver más adelante con más calma. ¿No tienen ustedes algún ejemplo de sangrado? De la causa meridiano? Tienen la arteriografía por tomografía, o sea, lo que se llama angiotomografía. En algunos lugares como Finlandia, que es el gol de sangre, en Perú no, aquí es angiotomografía con resolución tridimensional para ver y lo que conversábamos, la cantidad de sangre, cantidad de sangre, luego sangre más porcentaje de curva. Tenemos que el Fischer 4, que tiene más sangre por todos lados, tiene aproximadamente el 40% de vasospasmo sintomático. Estamos hablando de la resonancia. Ustedes imaginan, uno, porque no hay cupo, y dos, porque el enfermo está agitado, entonces no va a colaborar. Es un poco difícil. Se hace, pero no para diagnóstico de falta de elección es la cosa. Ahora, estamos ante la eventualidad de que todo salió negativo, pero ha tenido clínica de hemorragia suprarrenal, así que el lumbar, si tiene el puesto tener un crómico, efecto hemático, comienzo, y vamos para hacer espectrofotometría. Entonces, se menciona ahora más frecuente. El más frecuente es no generalmente le dicen que está nerviosa, por gusto, angustiada, hacen la presión y piensan como el bien. Bueno, este es el equipo de Mangioro para hacer arteriografía. El estándar de arteriografía con su estación digital que ha avanzado pues poderosamente con relación a lo de hace unos años. Estamos viendo el cuello, la forma, la relación con otros vasos. En resumen, todo lo necesario para poder planificar una operación. Entonces ahí, ¿cómo se entiende? Ahora, ¿cuándo tratamos?
Nosotros operamos, nosotros consideramos que debe operarse a la brevedad posible, lo más rápido posible. ¿Para evitar qué? Para evitar que en las 52 horas siguientes a la hemorragia se presente antes. O sea, la complicación más inmediata de una hemorragia cerebral es el resangrado. Se presenta en la primera semana. Se presenta en los primeros 3 días y más en el primer día. Más en el primer día. Aumenta la mortalidad porque resangra y la sangre se mueve. Entonces, eso nos hace decidirnos por planificar lo que es una cirugía temprana. O sea, hacer la cirugía lo más rápido posible. Precoz, entonces nuestro manejo inicial será pues pozo, manejo en UCI, darle bastante para que no puje, entonces porque muchos enfermos estando tosiendo se les ha vuelto a romper la nariz. Es grave. Control de dolor porque el dolor duele brutal. Intenso. Bajar la glicemia, controlar la fiebre, ver las complicaciones médicas. La hemorragia, su verdadera espontánea, tiene complicaciones médicas como ven ustedes, respiratorias, endocrinológicas, gastrointestinales, hematológicas. El 6 de la plaza me da un niño. A las complicaciones biocárnicas. La hemorragia cerebral por el estado hipersimpático que les he mencionado al comienzo, desarrolla el desbloqueo. Hola. Disculpe que le corte, la llamada se va a cortar, le voy a enviar un nuevo link. ¿Lo has dicho a mí? Sí, es mi, sino que se creó mi correo personal y ahora lo estoy creando con el institucional para que no se corte. Bueno, a ver. De una vez mejor, ¿sí? Sí, doctor, ya les estoy enviando. Gracias.